En este video quiero hablar de taxes, impuestos aquí en los Estados Unidos. Dejaré de lado mis creencias religiosas. Me enfocaré en mis competencias como profesional en este país. La mayoría de ustedes quizás no sepa, pero yo me dedico a la preparación y presentación de impuestos, no a nivel individual, sino a nivel corporativo. Sin embargo, conozco las regulaciones y las leyes que rigen la declaración de impuestos a nivel personal. Yo mismo preparo mi propia declaración cada año. Hay dos cosas que yo siempre digo que en este país son seguras para todos. Una es la muerte, la otra es que debemos pagar impuestos. La agencia que se encarga de colectar estos impuestos en Estados Unidos es el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Por lo regular, los impuestos se colectan como un porcentaje de nuestros ingresos si somos empleados o como un porcentaje de las ganancias una persona posee un negocio o una compañía. Existen impuestos federales, estatales y locales. Así es, no es solo un impuesto, sino pueden ser hasta 3 diferentes impuestos sobre una misma cosa, sobre los ingresos, que se llama lo tan famoso conocido como income tax, es decir, impuestos sobre los ingresos que una persona produce cuando es empleada. Todos pagamos taxes o impuestos a nivel federal, pero no todos quizás tengan que pagar a nivel estatal. Hay 6 estados que no tienen este impuesto y más adelante explicaré o diré cuáles son estos estados. ¿Por qué es importante entender este principio económico? Es importante porque conocer las circunstancias o las situaciones que producen una obligación fiscal puede ayudarnos a manejar y administrar nuestras finanzas de tal manera que vamos a minimizar el impacto de nuestra declaración de impuestos. Una cosa es la evasión fiscal, no declarar impuestos, y otra cosa es la planificación fiscal, la cual conlleva a conocimiento primero que nada de aquellos principios o ventajas que se han establecido para que una persona pueda minimizar este impacto. Pudiéramos decir de que los impuestos pueden ser directos o indirectos. En esta primera parte de una serie de videos, dependiendo de tan provechosa pueda ser la información según los comentarios que reciba, estaré realizando las siguientes partes, pero en esta quiero enfocarme en los impuestos directos, los taxes directos. Como se muestra en la pantalla, estos son los más conocidos, los más populares, los que la mayoría de nosotros pudieran incurrir en algún momento. El primero que venía explicando, income tax, es decir, impuestos sobre los ingresos si somos empleados. Pero también se han dado cuenta que si se nos paga en cheque, ya sea semanal o quincenal, existen impuestos adicionales que automáticamente se deducen. Uno de ellos son los payroll tax. Estos impuestos cubren básicamente el seguro social y Medicare. Son dos impuestos que al retirarnos pueden básicamente a tan famosa pensión recibir al final del retiro. También si somos dueños de casas en este país, hay un impuesto que deberemos pagar y es el property tax. Este impuesto no lo establece el gobierno federal, sino el estado, muchas veces la ciudad también. En adición a esto tenemos los impuestos sobre las ganancias. Si vendemos, por ejemplo, una casa, un carro, un negocio, o si tenemos acciones y somos inversionistas, si tenemos una ganancia, tendremos que declarar impuestos sobre esas ganancias. En esta imagen que tengo acá, no quiero hacer tan largo este video, la verdad, pueden ver aproximadamente, podemos ver todo el país y el porcentaje de impuestos que cada estado tiene en relación a los ingresos, al income tax. Si ustedes se dan cuenta, California es el más elevado, 13.30%, luego seguido por Nueva York, aproximadamente un 11%. Donde yo vivo es aproximadamente un 6%. Entonces, mis amigos de California y de Nueva York, es una de las razones por las que es tan elevado el costo de vida en estos estados. Y quizás los ingresos que ustedes reciben después de todas las deducciones que les hacen no es lo que ustedes esperan. Esto es a nivel estatal. A nivel federal, por ejemplo, la declaración de impuestos se basa dependiendo la cantidad de dinero que hacemos. Existen diferentes niveles sobre los cuales nuestra declaración se basa. Por ejemplo, el primer nivel va desde una persona que hace $1 hasta $11,000. Esta persona pagará un 12%, que es lo mínimo a nivel federal. Si usted hace arriba de $11,000, ya cae al siguiente nivel, son 22%. Y así hasta llegar al nivel más alto, que son 35%. Quienes han declarado impuestos saben de que dependiendo el estatus
que presentamos en nuestra declaración de impuestos, no estatus migratorio, no el estatus de si somos solteros, si somos casados, si somos cabeza de hogar, las cantidades van a variar. Por ejemplo, si somos solteros, nuestra declaración de impuestos, es probable que vamos a pagar muchísimos impuestos porque los solteros por lo regular son los que menos beneficios reciben. Y si por otro lado somos casados y presentamos una declaración en conjunto, es donde obtendremos mucho más beneficios, créditos fiscales, reembolsables y no reembolsables. Es decir, reembolsables, aquellos que nos devuelven dinero, y no reembolsables son aquellos créditos que básicamente sirven para eliminar los impuestos que quizás pudiéramos pagar si tenemos alguna obligación. Esto es a nivel federal. Ahora, a nivel estatal, como lo estoy mostrando en esta imagen, cada estado estipula qué porcentaje va a cobrar. Entonces, si pueden darse cuenta, existen 6 estados: Texas, Florida, sí, Wyoming, Nevada y Dakota del Sur no tienen este impuesto. Es decir, las personas que viven y trabajan acá solo tienen que declarar a nivel federal, no a nivel estatal, en relación a los impuestos sobre ingresos, porque hay muchos tipos de impuestos, como había explicado en la presentación anterior: impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre las ganancias de las cosas que podamos vender. Si somos inversionistas, pueden ser acciones, o un negocio si lo hemos tenido. Ahora, estos factores son los que influyen en el costo de vida en estos estados. Entonces, si mis amigos de California y de Nueva York se preguntan a qué se deba que el costo de vida sea tan elevado, esta es una de las razones. A nivel estatal, las regulaciones establecidas dictan los costos son un poco elevados. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el siguiente impuesto directo relacionado a la propiedad, puede ser, como vimos en la presentación anterior, que por ejemplo Texas no tiene income tax, pero lo vemos acá, Texas está en los primeros 7 lugares de impuestos más elevados en relación a la propiedad. Cuando un estado no tiene un income tax, cierto ingreso que no percibe. Entonces la forma de no perder ese ingreso que pudo haber recibido es elevando otro tipo de impuesto. En este caso, en Texas, por ejemplo, es de la propiedad. Al lado derecho tenemos a Hawái como el más barato y aquí se pueden ver los porcentajes. Estos porcentajes es sobre el precio, sobre el valor de mercado de la propiedad. Entonces, por ejemplo, en New Jersey se pueden dar cuenta que es el más elevado. Es decir, una persona que tiene una casa en New Jersey va a pagar un 2.49% sobre el valor de mercado de esa casa. Ese valor de mercado lo establece muchas veces la ciudad. Entonces, si su casa está valorada en $1,000,000, en un avalúo, va a pagar un 2.49% de esa propiedad. Otro asunto interesante es de que aparte de los impuestos federales y estatales, existen impuestos a nivel local, las ciudades. Aquí solo tengo 2 ejemplos: el estado de Michigan y el estado de West Virginia. Entonces, por ejemplo, en Michigan hay 3 ciudades, 4, en las cuales las personas viven en esta ciudad en específico. Hay 2 factores más a considerar: si son residentes o no son residentes. Es decir, existen estipulaciones o regulaciones que determinan si una persona es residente o no residente, y no tiene que ver con asuntos migratorios, sino en relación a los impuestos. Por regular se considera residente a la persona que lleva un año viviendo en esta ciudad. Si usted vive en Detroit, es residente, probablemente va a pagar adicionalmente a los impuestos federales, a los estatales, va a pagar un 2.4% de sus ingresos. Ahora, si vive en West Virginia, por ejemplo, en la ciudad de Huntington, dice que esta ciudad le cobrará $10 adicionales cada vez que usted reciba un pago. Si la frecuencia es cada semana, va a pagar $10 cada semana. Si la frecuencia es cada 2 semanas, pues va a pagar cada 2 semanas. Entonces, esto es lo que yo me dedico más específicamente. El mundo de los impuestos es muy vasto. Son los federales, estatales y locales. No me dedico a hacer asuntos federales, no, yo me dedico a los asuntos estatales y locales a nivel corporativo, no individual. Acá tenía también pues la forma 1040, que es la que por lo regular se utiliza cuando una persona presenta su declaración de impuestos. Entonces, la primera hoja, su información personal, si tiene dependientes como hijos, por ejemplo, o usted mantiene a un padre o a un tío, un primo, un hermano que quizás no trabaja, pero usted provee más del 50% de su sostén, incluirlo como dependiente y hay ciertos beneficios. Al final, acá en la segunda hoja se determinará si usted tiene derecho a un reembolso o si tiene que pagar algo adicional a lo que quizás ya le retuvieron en su cheque. Pues, espero que esta información sea útil. Quizás en vez de contestar preguntas, más bien surjan nuevas. Y pues, un gusto.
pueden hacérmela saber. Quizás pueda ayudarles, quizás no. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.